de la familia de Estefanas es las primicias de Acaya. Oiga esto. A una familia el apóstol le da el nombre de primicias. A una familia. A una familia le dice, esta familia, Estefanas, es primicia. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Escuche, esto es muy importante. ¿A qué se dedicaron la familia a la que el apóstol los cataloga como primicias? ¿A qué? Al servicio de los santos. Versículo 16. Os ruego, oiga esto, que a esa familia que yo les estoy diciendo a ustedes que es primicia, os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Sujétense a personas como esta familia, Estefanos, y a todos los que ayudan y trabajan. Versículo 17. Me regocijo con la venida de Estefanas. Esto es una familia, el apellido de ellos era Estefanas. Me regocijo con la venida de Estefanas. Era causa de alegría, de gozo para el apóstol la llegada de Estefanas, de Fortunato y de Acaico. Ahí tienen nombres para ustedes que andan buscando nombre para sus hijos. Ahí tienen el nombre Acaico, Fortunato. Pues ellos han suplido vuestra ausencia. Versículo 18. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconocer pues a tales personas. Oiga, una palabra que venía de parte del hombre de Dios, como era el apóstol Pablo, tenía mucho peso. Una palabra que viniera de parte del apóstol tenía mucho peso. El apóstol había sido un hombre que dedicó su vida, después de haber tenido aquel encuentro rumbo a Damasco, cuando el Señor se topa con él, lo tumba del caballo, él iba rumbo a perseguir la iglesia de Cristo, a matar a los cristianos. Después de ese encuentro que él tuvo, Pablo se dedicó 100% al servicio de los santos, al servicio de la obra de Dios. De Pablo no se escuchó un mal testimonio. De Pablo nunca se escuchó que hubiera tenido alguna caída o que hubiera fallado en algo. Pablo se mantuvo fiel a Dios en su servicio y por ello había generado o había creado demasiada credibilidad en los cristianos de aquel tiempo. Una palabra del apóstol tenía peso. Y ahora que el apóstol no solamente hablara de Jesús presentando el plan de salvación, sino que hablara en particular de una familia. De una familia. Esto tenía un peso increíble. Y toda la gente que al leer las cartas del apóstol entendían lo que sus cartas decían, hacían exactamente como el apóstol les mandaba. El apóstol Pablo le escribe a los corintios en esta primera carta y les comparte en forma de testimonio. Como en forma de testimonio les comparte cómo fue que el evangelio entró a una región de Grecia, a una región en Grecia, y cómo cuando el evangelio entró, ¿cómo fue? ¿Qué pasó cuando el evangelio entró a esa región de Grecia? ¿Qué impacto causó? El impacto fue tan grande cuando el evangelio entró a esta región de Grecia, que obviamente era gobernada por Roma, porque Roma la había conquistado. Roma conquistó a los grecos, y ahí en Roma, y Roma ahora tenía procónsul, y el procónsul de esta región se llamaba Galión. Pero a pesar de que Roma ejercía su poder, esta región seguía perteneciendo a Grecia. Y fue tan impactante el mensaje de la salvación que entró a esta región, que se propagó a otra región aledaña, la región de Macedonia. El evangelio entra en una región llamada Acaya. Diga conmigo, Acaya.
Acaya es una región de Grecia, y para que ustedes mejor sepan identificar de qué región estamos hablando de una región donde había la opulencia y el mayor poder político en Grecia salía de Acaya. El mayor poder político, así como conocemos de la inteligencia de los de Atenas en Grecia, porque de Atenas tenemos tantos filósofos que salieron de ahí. Aristóteles, Platón, fueron filósofos que salieron de la cuna de Atenas en Grecia. Eran los pensantes, eran los hombres más sabios, más de conocedores de tantas cosas. En Acaya era la cuna del poder político, y allí en esa región entró el evangelio. Entra el evangelio. Ahora Pablo le cuenta a los corintios en forma de testimonio cómo es que entra el evangelio por primera vez a esta región de Grecia y cómo impacta tanto que ahora comienza a impactar ciudades y regiones aledañas. Entonces Acaya fue impactada por el poderoso evangelio de la palabra de Cristo, y luego Macedonia. Pero todo esto empezó con una familia. Escuche, el evangelio que se le presenta a Acaya, aquella región de opulencia, de poder político, entró por una familia. ¿Cómo se llamaba esta familia? Estéfanas. Diga conmigo, Estéfanas. Estéfanas es la familia que cuando Pablo entra a aquella región de Grecia por primera vez, esta familia de Acaya llamada Estéfanas escucha el mensaje. Cuando escuchan el mensaje, yo me imagino al hombre cabeza de esta familia, al hombre cabeza de este hogar, se queda impactado. La palabra que Pablo les está presentando es una palabra que le causa a este hombre un impacto increíble. El evangelio estaba entrando en la mente y en el corazón de aquel hombre, y aquel hombre estaba siendo trastornado, cambiado, transformado por el poder de la palabra. Cuando este hombre escucha el mensaje de Jesucristo y el mensaje de salvación por medio del apóstol Pablo, este hombre experimenta un cambio total y radical en su vida. Pero no lo hace solo. El cambio no solamente fue para él, sino que también su esposa fue impactada por ese poderoso cambio. Su esposa y sus hijos fueron impactados por el poder de la palabra del evangelio. Quiere decir que aquello que Pablo en alguna ocasión escribió diciendo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvar al hombre, ahí lo estaba viviendo. Esta familia estaba siendo transformada, estaba siendo tocada, estaba siendo ministrada por el poder de la palabra. ¿Qué llevó a esta familia a recibir el evangelio que causó tanto impacto en su vida? Que recibieron, oyeron, creyeron y obedecieron. Esta familia fue impactada porque no solamente oyeron, sino que creyeron y obedecieron. Cuando ellos creyeron en aquella palabra, ellos inmediatamente la abrazaron, la creyeron, dijeron: eso que está predicando este hombre tiene poder. Algo se empezó a gestar en el corazón de ellos. El Espíritu Santo entró en la vida de ellos, y lo que había allí, el Espíritu Santo comenzó a expulsarlo. Si había cualquier espíritu maligno en la vida de estas personas, la palabra predicada por labios del apóstol comenzó a trastornar la mente y el corazón de estas personas. Qué poderosa es la palabra de Dios. La palabra de Dios puede cambiar vidas. La palabra de Dios puede trastornar pensamientos, trastornar el mundo espiritual. La palabra de Dios trae liberación. La palabra de Dios trae libertad a las mentes. La palabra de Dios es poderosa. Esta familia entonces se convierte en la primer familia en aceptar el evangelio. Y ahora vamos al versículo 15. Hermanos,
ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias. Las primicias. El apóstol Pablo le está dando a esta familia el título, el sobrenombre de Estefanas, primicias de Dios, primicias del evangelio. Cuando el apóstol le da el sobrenombre a esta familia de primicias, no solamente se está refiriendo a que ellos fueron los primeros en creer en el evangelio, sino que se refiere a la calidad de primicias que era esta familia. Porque la calidad de la primicia habla de la calidad del corazón. Y dice Pablo, esta familia que son primicias se han dedicado al servicio de la obra de Dios. Pablo dice, esta familia a la que le entró el evangelio, la que creyeron, la que obedeció la palabra, abrazaron el evangelio, ellos ahora se han dedicado. La palabra dedicado es una palabra que va relacionada a otra palabra que todos conocemos, enfocada. Dedicado es ser enfocado. La familia de Estefanas, al recibir el título de ser primicia, habla ahora de la calidad del tipo de primicias que era esta familia. Era una familia enfocada. ¿Dedicada a qué? A servir dentro de la obra de Dios. La calidad de la primicia de esta familia era que ellos habían renunciado a todo. Renunciaron a todo para darle a Dios con excelencia el servicio. Le entregaron a Dios todo. Le dieron todo a Dios. En otras palabras, las primicias de esta familia era excelente ante los ojos de Dios. Ellos consagraron su vida a Dios. Le dijeron a Dios, aquí estoy yo, quiero consagrarme para servirte a ti. Y esto de mi corazón no solamente viene solo yo, mi esposa, mis hijos y todo lo que nos has dado, lo consagramos a Dios y lo disponemos al servicio de tu obra. Con razón, el apóstol Pablo habla de esta familia tan altamente, habla de esta familia con un tan alto concepto, porque esta familia, el fruto que empieza a dar es un fruto digno de admirar. ¿Qué significa la palabra o el nombre Estefanas? ¿Qué significa Estefanas en su etimología, en su raíz como palabra? Estefanas es la palabra corona. Escucha esto. Estefanas es corona. Cuando el apóstol cataloga a esta familia como primicias de Dios, dedicadas al servicio de la obra de Dios, Pablo está diciendo, esta corona, esta familia lleva una corona. Cuando una familia entera, el hombre, la mujer y los hijos, renuncian a lo suyo para dárselo a Dios y entregarle a Dios sus vidas, su familia, su hogar y todo lo que poseen, se lo ponen a disposición de la obra de Dios, esto es primicia. Y esa primicia le otorga a esa familia una corona. ¿Qué corona o qué otorga la corona? ¿Qué daba la corona cuando se le ponía al rey? 3 cosas daba la corona. La corona otorgaba autoridad. La corona otorgaba poder. La corona otorgaba dominio. Quiere decir que esta familia Estefanas, mejor conocida como la familia de la primicia, se les otorgó una corona. Y Pablo dijo, esta familia, por ser primicia, tienen autoridad, tienen poder y tienen dominio.
Con una sola familia vamos a trastornar el mundo y la región donde estaban. Con una sola familia que hoy posee Corona por ser primicia, vamos a cambiar toda una cultura y vamos a cambiar toda una sociedad, toda una civilización. Va a cambiar por una sola familia que se convirtió en primicia. Aquí somos cientos de familias que si nos hacemos primicia vamos a trastornar Arizona para Jesús. Vamos a cambiar este estado. Vamos a cambiar nuestra ciudad. Todo es en convertirnos primicias. Ser nosotros las primicias. Mire, aquí sentada hay gente que fueron los primeros en escuchar el evangelio y que a través de ellos el evangelio llegó a sus familias. Ellos fueron los primeros en recibir a Cristo. Fueron los primeros en escuchar el mensaje, obedecer la palabra y luego ellos son primicias para sus familias. Y para ellos hay corona. Quiere decir que hay poder sobre aquellos que son primicia y vienen como primicia. Poder para atar, poder para desatar, poder para pisotear, poder para sujetar espíritus y demonios. Cuando somos primicias, las primicias nos otorgan corona. Juan 1:12. Y al que cree y al que le recibe, le es dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Por haber recibido, por haber creído, esta familia se convirtió en autoridad. Una sola familia, una sola familia que dijo: yo lo entrego y lo rindo todo. Dios a ellos les otorgó poder, dominio, autoridad. Ellos cambiaron ambientes. Ellos trastornaron atmósferas en una región tan opulente, en una ciudad que era la cuna del poder político. Esta familia tenía mucho poder de influencia. Esta familia tenía mucho respeto de los vecinos, respeto de los que le rodeaban. Y esta familia, al aceptar el mensaje de salvación y el evangelio de Jesucristo, comenzaron porque se convirtieron en primicias. Se les otorgó poder, autoridad y dominio. Y al comenzar a hablar de Jesús, aquella región comenzó a cambiar. Cuando somos primicias nosotros, se nos otorga la corona. Esa corona nos da el poder y nos da la autoridad y nos da el dominio para cambiar el área, la zona, la región, la ciudad donde estás. Puedes cambiar y saturar los ambientes espirituales con el poder de Dios. Quiere decir que cuando un hombre y una mujer que es primicia de Dios y le ha dado a Dios todo, le ha entregado todo a Dios, esa persona entra a una zona donde está plagiada, a una guarida de demonios, y aquellos demonios salen chillando, salen huyendo por el poder, la autoridad y el dominio que hay sobre ellos. No hay demonio que pueda aguantar la presencia de una familia que es primicia. Si aún no hay salvación en tu familia, si aún no hay cambios en el ambiente, si aún no hay cambios en la atmósfera en la que vives, la pregunta es: ¿eres primicia de Dios? ¿Qué le has rendido a Dios? ¿Qué le has dado a Dios? No has podido lograr que tu esposa se convierta, que tu esposo se convierta. No has logrado que tus hijos se conviertan. No has logrado trastornar. ¿Qué está pasando ahí contigo? Estéfanas era familia de primicias. Se consagraron ellos, y por consagrarse ellos, automáticamente consagraron a sus hijos, y todo lo que ellos poseían fue consagrado. Sus finanzas fueron consagradas, sus cosas materiales fueron consagradas. Pablo los llama primicias y les otorga el lugar de hacerlos corona. En varias ocasiones la Biblia alude y menciona de que nosotros somos primicias. Cada uno de nosotros somos primicias. Santiago, capítulo 1, versículo 18. Abra su Biblia. Santiago 1:18 dice: Él, hablando y refiriéndose a Cristo, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos
primicias de sus criaturas. Tú y yo somos primicias de Dios. Él nos dio el privilegio, nos otorgó el lugar por la palabra, por su palabra. Nos hizo primicias de sus criaturas. Tú y yo somos primicias. Tú y yo fuimos constituidos primicias. Romanos 8:23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Qué tienes tú? El regalo más hermoso que Dios te ha dado por ser primicia es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios que mora en mí, que mora en ti, nos convierte en primicias de Dios también. Tenemos la primicia del Espíritu Santo y por poseer las primicias del Espíritu Santo, yo me convierto en primicias para Dios. Jesucristo fue considerado primicias. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. 1 Corintios 15, 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Cristo fue considerado primicias. Pero ¿cuándo fue considerado Cristo primicia? Después de su muerte. Oiga esto. Cristo tuvo que renunciar a su vida. Cristo tuvo que renunciar a Él. Cristo tuvo que renunciar a lo que a Él le gustaba, a lo que a Él le agradaba. En el huerto de Getsemaní, Cristo hace una oración al Padre y le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Como queriéndole decir, Padre, estoy sintiendo la aflicción del dolor de esa crucifixión. Padre, estoy sintiendo el peso del pecado del mundo. Padre, esto me está trayendo mucha aflicción. Cristo sentía en sí el dolor del peso del pecado del mundo y el dolor de lo que sería aquella trayectoria de la vía dolorosa. Los latigazos romanos, las escupidas en la cara, jalarle la barba con las manos, con los dedos, hacerlo sangrar, golpearlo y finalmente traspasarle su cuerpo con clavos y lanza. Él lo sentía, pero él renunció. Él renunció a lo de él. Él se sometió al proceso para convertirse en primicia. Y se hizo primicia una vez que resucitó. Cuando Cristo resucitó, después de haberlo entregado todo, la crucifixión fue el proceso que Dios utilizó para redención del mundo. Y una vez que Cristo murió y fue sepultado, se le otorgó la corona porque fue primicia. Se le dio la corona para vencer el infierno y la muerte. Por eso la tumba ni el Hades lo pudieron retener. El poder otorgado a Cristo por ser primicia lo llevó a resucitar. Y ahora el apóstol dice que Él es primicia de aquellos que mueren, de aquellos que duermen. Él fue el primero en resucitar. Ellos también van a resucitar. Cristo es conocido como primicias. Me llama la atención que en el versículo 15, volviendo al libro de Primera de Corintios, capítulo 16, el versículo 15, la segunda parte dice, ellos se han dedicado al servicio de los santos. Esta familia Estefanas, que era valorada por el apóstol como una familia de primicias, tenían un objetivo. Y es que como primicias ellos estaban dedicados al servicio de la obra. ¿Qué me hace ser primicia? ¿Qué te hace ser primicia a ti como familia? Tu dedicación al servicio de la obra de Dios. Cuando eres un hombre que tiene dedicación, responsabilidad con la casa de Dios, con la obra de Dios, esto te hace primicia. La primicia es básicamente el efecto de una persona que se consagra a Dios. Él y su familia consagra todo lo que posee a Dios, se lo entrega, se lo da para dedicarse
al servicio de la obra de Dios. Todo lo que es primicia lleva un objetivo. Todo lo que es primicia va dedicado al servicio de la obra de Dios. Nosotros somos primicias. El apóstol lo acaba de decir en Santiago. Usted y yo somos primicias. ¿Qué significa? Que todo lo que somos, todo lo que tenemos, debe de ser consagrado y dedicado al servicio de Dios para que se nos otorgue la corona. ¿Cuántos de ustedes quieren esa corona? ¿Cuántos de ustedes quieren la corona que los lleve a trastornar la atmósfera donde están viviendo y que los espíritus y los demonios salgan huyendo de ahí? Cuando yo me convierto en primicias, se me otorga la corona. Pero esa corona no viene así por así. Yo entonces tengo que consagrar primero mi familia. Lo primero que yo voy a consagrar es mi familia. Hoy vamos a pasar por familia este altar y vamos a consagrar nuestras familias. Este 2025 vamos a trastornar las atmósferas y vamos a cambiar los ambientes. Se van a romper cadenas de opresión, ligaduras y arrastres de miseria de nuestra vida, porque hoy por familia nos vamos a presentar como primicias a Dios y se nos va a otorgar la corona. Lo primero que debo de consagrar es mi familia. Debo de consagrar mis finanzas. Esta familia de Estéfanas era una familia que entendía lo que era primicias. Ellos, para Dios, era lo primero. Para Dios era lo número uno. Sus finanzas para Dios eran número uno. Ellos no andaban pensando en sus propias necesidades, porque ellos entendían el concepto de aquello que Cristo dijo: si me buscas a mí primero, todo lo demás que tú necesites será añadido. Cuando yo tengo ese concepto de primicias, que a Dios le doy primero, Dios se encarga de mí y de todas mis necesidades. Él reprende al devorador, Él detiene a la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Él la detiene cuando yo entiendo el concepto de primicias. Consagramos nuestras familias, consagramos nuestras finanzas, consagramos nuestro servicio a Dios, consagramos nuestro trabajo a Dios, consagramos nuestro esfuerzo. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, lo consagramos al convertirnos en una familia de primicias. ¿Estamos entendiendo esta tarde? ¿Cuánto están captando lo que estoy tratando de transmitir? Entonces, el tema de esta tarde es la corona y el espíritu de Acaya. La corona y el espíritu de Acaya. Acaya es la región donde estaba esta familia llamada Estéfanas. Esta familia que se convierte en primicias, que se consagran ellos primero. El evangelio no entró a un grupo de gente como el que hoy tenemos aquí. El evangelio entró por una sola familia, la familia de Estéfanas, que creyeron, obedecieron, se sometieron, se consagraron, hicieron sus primicias y entonces Dios les otorgó la corona para que después en ellos se pusiera un espíritu. ¿Qué espíritu había en la familia de Estéfanas? Porque la corona Dios se la otorga por ser primicias, pero ahora el espíritu que viene a ellos y los posee lo encontramos en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 2. Estéfanas, que recibe el evangelio, que lo abraza, reciben corona. Pero a ellos también se les da un espíritu. ¿Qué espíritu es el que entra y forma parte de esta familia que los convierte de una sola familia a toda una región? El evangelio que entró por una familia logró transformar a toda una región. La cuna del poder político que estaba en Acaya fue transformado por el espíritu que había en una sola familia. En una sola familia. 2 de Corintios, luego el apóstol le escribe la segunda carta a los Corintios
y les sigue hablando acerca del testimonio de Estéfanas. Pero ahora vamos a descubrir el espíritu que hay en ellos. ¿Qué espíritu había en Estéfanas que se transmitió a los demás? El espíritu que abrazó a la familia Estéfanas comenzó a tocar a una vida, a otra vida, a otra vida. Diputados, senadores, gente de opulencia, gente del poder político, gente de alrededor de ellos comenzaron a ser impactados. ¿Por qué? Por el espíritu que había en ellos. Y ahora viene el apóstol más tarde y le escribe una segunda carta a los Corintios y les dice, versículo 2 del capítulo 9: pues conozco, escucha esto, vuestra buena voluntad. ¿Qué espíritu te abraza cuando eres una familia de primicias? ¿Cuál es el espíritu que llega a ti cuando eres una familia de primicias? Primero, se te otorga la corona. Segundo, conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Escuche esto: el espíritu que abraza a Estéfanas es el espíritu de generosidad. Estéfanas se convirtió en una familia generosa. La gente que entiende la corona de las primicias que se le otorga, poseen, o más bien tienen, el espíritu de generosidad. Se convierten en gente generosa, ponen a disposición sus propios recursos. Este espíritu cayó sobre la iglesia primitiva. La Biblia dice que los primeros discípulos, los primeros cristianos, vendían sus propiedades, vendían sus casas y traían todo el dinero a los pies de los apóstoles. ¿Por qué hacía esto la iglesia? ¿Por qué la iglesia comenzaba a vender sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles? Ellos entendían el principio de las primicias: consagración. Cuando la gente entiende el concepto de primicia, de poner a Dios en primer lugar, el espíritu que los abraza es un espíritu de generosidad. Se convierte en gente generosa, que ponen a disposición sus propios recursos para bendecir la obra de Dios. No andan de mezquinos, no andan limitados, no andan con pensamiento de mezquindad, no andan con esos malos pensamientos. Todo lo contrario, son gente que dice: esta casa la pongo a disposición de Dios, este carro lo pongo a disposición de la obra de Dios, mis finanzas lo pongo a disposición de la obra de Dios, lo que Dios me ha dado es de Él y lo pongo a disposición de Él. Y te voy a decir cuál es el secreto de eso: que cuando tú le das a Dios, Dios más te da. Cuando tú le das a Dios, Él más te da, Él más te multiplica, Él más abunda su bendición cuando tú tienes espíritu de generosidad. La gente que vive en miseria, la gente que vive quítame, arráncame la vida, la gente que vive coyo el quebrado, coyo el comido, la gente que vive como piedrecita de río, siempre lisa, nunca tiene un centavo partido por la mitad en su bolsa, es gente que no ha entendido el concepto. Es gente que no ha entendido que Dios es número uno en todo. Se lo puedes decir al que esté a tu lado. Dile: Dios es número uno en todo, en todo, en todo, en todo. Vamos, dígale. ¿Número uno en qué? En tu tiempo. El tiempo es de Él. Pues ¿quién te lo da? No es Él. ¿Quién te da el tiempo? ¿No es Dios? ¿Y cómo es posible que yo no tenga el tiempo para Él? Si Él es el que me da el tiempo, Él es el número uno. Por eso, cuando yo me despierto por las mañanas y abro mis ojos, lo primero que hago es: gracias, Señor, por un nuevo día que me diste. Gracias por la vida, gracias por la fuerza, gracias por mi trabajo, gracias por mi familia. Gracias, lo número uno es Él. Las primeras horas del día le pertenecen a Él. Todo es primicia, ¿me está escuchando? Su casa se convierte templo del Espíritu Santo, igual que usted. Su casa debe de ser morada del Espíritu Santo y por eso debe de ser consagrada a Dios.
Hay gente que considera ridículo cuando alguien adquiere una casa nueva y nos pide que vayamos a orar por esa casa. Y nos piden que vayamos a ungir esa casa. Y hay personas que dicen, qué ridículo, ¿cómo Dios va a hacer eso en una casa? Si hay guaridas para Satanás y hay casas que Satanás se adueña de ellas y las convierte en moradas de él, también hay casas donde Dios mora y su presencia está ahí cuando esa casa se consagra. ¿Usted está entendiendo esto? Entonces, cuando hay consagración, entonces, ¿qué hay? Un espíritu, un buen espíritu, buena voluntad. Le dice, conozco de vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los macedonios, que Acaya está preparada desde el año pasado, ¿sabe? El espíritu que había en aquellos que nació primero en la familia Estéfanas, entró primero en la familia Estéfanas, y esta familia, que fueron primicias, comenzaron a enseñarle al resto de los cristianos lo mismo. ¿Qué hicieron? El corazón de aquellos cristianos se volvió en un corazón que anticipaba sus primicias a Dios. Aquellas familias se preparaban con tiempo. No era asunto de que a la hora de las primicias ahí andaban sacando, a ver qué le voy a dar al Señor, voy a ver qué le traigo al Señor. No. Ellos se prepararon un año antes para traerle al Señor y darle a Dios. Conozco la buena voluntad de ustedes y que los cristianos de Acaya se han preparado desde el año pasado. Vuestro celo ha estimulado a la mayoría. El que ustedes, le dice Pablo, sean así, tengan corazón de primicias, sean cristianos de primicias, ha despertado a otros dentro del evangelio a ser igual que ustedes. Qué bonito es cuando nos podemos convertir en inspiración, en bendición para la vida de otros. Qué bonito es cuando usted y yo podemos inspirar por nuestro buen testimonio a otros. A veces no tenemos que hablar mucho, a veces solamente tenemos que demostrar el evangelio que vivimos. Y con ese evangelio que yo vivo, de rendición, de entrega total a Dios, da mejor testimonio y habla mejor que lo que yo puedo decir con mi boca. La gente dice, qué bonito es ese hermano, qué tremendo que es esa hermana. Me encanta la forma, la manera de ser de esa persona y me gustaría ser como él. Estéfanas provocó que los cristianos de aquella región los admiraran y quisieran ser como ellos. Pero no solamente fueron los cristianos de la región de Acaya, también fueron los cristianos de la región de Macedonia. Escúchame, el evangelio que entró a aquella región con una sola familia, una sola, se convirtió en la iglesia más grande que tuvo la iglesia primitiva. Lo que entró por una sola familia, a la que Pablo le dice primicias, se convirtió en la iglesia más grande de la iglesia primitiva. Abarcó toda la región de Acaya y traspasó sus fronteras. El evangelio llegó hasta Macedonia. La iglesia llegó a multiplicarse en cantidad y el mensaje de Cristo que transformaba vida llegó a impactar a miles y miles de almas. ¿Todo por qué? Por una familia que dijo, yo soy primicia. Yo me voy a consagrar junto con mi esposa y mis hijos. Voy a consagrar mi casa. Voy a consagrar mis carros. Voy a consagrar todo lo que tengo, lo voy a consagrar a Dios y lo voy a poner a disposición del servicio a la obra de Dios. Esto los llevó a recibir como regalo una corona. La corona que les otorga autoridad
poder y dominio. Pero también los llevó a ser la familia con aquel espíritu de generosidad. Segunda de Corintios 9:2 habla de estos tres aspectos del espíritu que había en ellos. El versículo 6, la segunda parte de ese mismo capítulo, dice: siembra generosamente. Pablo comienza a aconsejar y le dice a los hermanos de Corintios: oigan, muchachos, los cristianos de Acaya y los cristianos de Macedonia se prepararon anticipadamente, prepararon sus primicias, prepararon sus ofrendas un año antes para bendecir la obra de Dios. ¿Sabe para quién era esa ofrenda? La ofrenda que ellos estaban juntando por todo un año era para bendecir a la iglesia de Jerusalén. ¿Sabe usted quiénes eran los pastores de la iglesia de Jerusalén? Los apóstoles. En la iglesia de Jerusalén estaba el apóstol Pedro, estaba el apóstol Jacobo, estaban los apóstoles de Jesús en la iglesia de Jerusalén. Los únicos que habían salido a levantar obras fuera de Jerusalén y que fueron ungidos y llamados por el Espíritu Santo fue Pablo y Bernabé. Eran los únicos fuera de Jerusalén haciendo el trabajo de levantar obras, levantar iglesia. Pero la iglesia principal estaba en Jerusalén, y Jerusalén estaba atravesando momentos de persecución. Jerusalén estaba atravesando momentos de crisis. Los apóstoles no tenían recursos. ¿Cómo seguimos propagando el evangelio? ¿Cómo seguimos ayudando a las viudas? ¿Cómo seguimos ayudando a los que no tienen? ¿Cómo los ayudamos? La iglesia de Acaya, por el espíritu de generosidad que los abrazó, por la corona que les otorgó poder, que los llevó a la multiplicación, respondieron a la necesidad de la iglesia en Jerusalén. Qué maravilloso es escuchar de parte del apóstol el gesto de una iglesia que entendió el concepto de ser primicia. Ellos consagraron sus vidas primeramente, consagraron sus finanzas, y esta consagración los llevó a la multiplicación. Si hoy esta casa ha logrado multiplicarse en los que somos, es porque aquí han habido familias de primicias. Aquí han habido personas que han dispuesto sus recursos para la obra de Dios, y todo lo que ponemos en manos de Dios solamente logra multiplicarse. Todo lo que ponemos en las manos de Dios solamente se multiplica. Entonces yo he dicho, lo grande de Dios solo se hace más grande cuando lo ponemos a disposición de Él. Increíblemente, por una familia que recibe la palabra, abraza la palabra, cree en la palabra, se le otorga la corona, autoridad, poder y dominio. Y por una sola familia, toda una región, la cuna del poder político, viene a Cristo y se empiezan a multiplicar. Pero el espíritu que los abraza es el espíritu de la generosidad. Aquellas familias percibieron el espíritu de Estefanas. ¿Cuál era el espíritu de Estefanas? Dale a Dios primero. ¿Cuánto ganaste? Tanto. Dele a Dios primero. ¿Qué es lo que tienes? Tengo esto. Póngalo al servicio de Dios primero. Ponga a Dios primero en su vida, en todo. Esto era el espíritu que Estefanas le transmitió a los demás creyentes. Y cuando todos empezaron a ver la bendición abundante que venía sobre ellos, se hicieron aún más generosos. 5 panes, 2 peces. ¿Qué hacemos? Bueno, dijo Pedro, tráemelo. ¿Estás dispuesto a darlo? Sí. ¿Lo vas a dar? Sí, lo doy. Pero te vas a quedar sin nada.
No importa. Oiga, poner a disposición los recursos que tienen te van a llevar a multiplicarlos. Se va a multiplicar lo que primero ofreces, se te va a multiplicar. Llega el apóstol con Jesús y le dice: Jesús, esta gente es bien tacaña. No, yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de aquellos. Uno está diciendo, está hablando de mí. No, de aquella gente que estaba allí con Jesús. Mira, Jesús, lo único que logramos sacarle a esta gente son 5 panes y 2 peces. Jesús, al ver el esfuerzo, imagínese usted moverse en medio de 15,000 personas, preguntándole a uno por uno: ¿trajiste algo de comer? ¿Trajiste algo de comer? ¿Trajiste algo de comer? Hermano, Jesús dijo: wow, venga para acá. Dice la Biblia que agarró aquellos alimentos, los bendijo y comenzó a partir el pan. Tácata, tácata, tácata. Y aquellos 5 panes en las manos de Jesús como primicias se empezaron a multiplicar. Se empezó a multiplicar el pan y los peces. Óigame, esto fue milagro creativo. Solo habían 2. ¿De dónde salieron tantos peces para más de 5,000, 15,000 personas? ¿De dónde? En el poder de lo que primero le ofreces a Él, hay multiplicación. Se empezaron a multiplicar los peces. Escucha, tanto se multiplicó. La gente comió hasta quedar saciada, dice la Biblia. Ya ni querían ver más peces, ya no querían más pan. Estaban así. Se llenaron, porque ese es el poder de la multiplicación. Cuando Dios bendice, bendice abundante, hasta que diga: ya, Señor, es demasiado esto. Entonces, escucha, se saciaron, se llenaron. ¿Y qué crees? Sobró. ¿Sabes cuánto sobró? 12 cestas de pescados y de pan. ¿Cuántas? ¿Cuántos discípulos eran? 1 para cada discípulo y su familia. Y no me quiero imaginar cómo se fue aquel niño que puso a disposición el único recurso que traía. Aquel niño no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Pero si yo solo le di a los discípulos 5 panes y 2 peces, ¿cómo van a comer toda esta gente? El milagro maravilló a aquel niño. No lo dudo que ese niño después se convirtió en uno de los predicadores más poderosos que Dios usó, dando testimonio de la multiplicación que Dios había hecho a través de los pocos recursos que él presentó. Escúchame, las primicias es tu oportunidad. Es la oportunidad que tienes para que ofrezcas lo que quieres que se te multiplique. ¿Qué necesitas que se te multiplique? Yo recuerdo que al principio del ministerio, cuando empecé a pastorear, yo invitaba a predicadores, pastores, amigos que yo conocía, muchos de ellos de países tercer mundo, pobres. Y cuando los invitaba y venían a mi iglesia a predicar, el Señor me ponía en el corazón sembrarles ropa. Entonces yo le decía a aquellos pastores: hermano, mañana voy a pasar por usted. A veces se quedaban en la casa de un hermano, a veces se quedaban en un hotel, a veces se quedaban conmigo. Yo le decía: mañana quiero hacer algo especial, ¿está bien? Me decía: claro que sí, pastor. Le estoy hablando de pastores humildes, sencillos, para que mejor me entienda, pobres. Y yo les decía: mañana paso por usted y nos vamos a ir a un lugar. Me los llevaba a una tienda y les decía: escoja 3 trajes completitos, saco,
pantalón, escoja todo, 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 la faja y el zapato, el par de zapatos que usted quiere combinarse con eso. Muchos de ellos que nunca en su vida habían usado traje no sabían qué ponerse. Entonces yo les ayudaba y les decía, mira, este está bonito, míraselo, póngaselo, a ver cómo le queda. Y aquellos pastores que venían de las montañas, gente sencilla, humilde, de pronto se miraban con aquel traje y uno de ellos me dijo un día, esto es mucho para mí, pastor. Es que yo no me acostumbro a vestir, sí, varón, pero usted es siervo de Dios. Usted es digno de vestir así. Y me decía, pastor, pero es que yo, hermanos, poco a poco Dios comenzó a abrirles la mente. Y aquellos hombres se llevaban ese regalito de parte mía. Después de que los bendecía y les compraba sus trajes, todo, se iban bendecidos. Esa misma semana aparecían 2, 3 familias de la iglesia. Me decían, pastor, le compramos un traje. Aleluya. Pastor, me decía otra familia, le compramos un par de zapatos. Aleluya. Pastor, mire, encontramos estas corbatas en esta tienda y como usted las usa, mire qué bonitas que están. Aquí le trajimos. Hermano, en esa semana el Señor me multiplicaba hasta 10 veces lo que yo acababa de sembrarle a ese siervo de Dios. Dije yo. O sea que si yo siembro trajes, el Señor me multiplica los trajes. Sin exagerar, llegué a tener más de 500 trajes. Más de 500 trajes. De todo tipo, de todos los colores. Entonces de pronto dije yo, no, esto es demasiado. Vamos a bendecir a otras personas. Y de pronto llamaba así a hermanitos de la iglesia que los miraba luchando con su vestimenta. Le decía, venga, usted está como de mi tamaño. A usted le queda este. Póngase este. Y empecé a regalar. Y mientras más regalaba, más me venía. Yo quiero que usted sepa que a Dios tú nunca le vas a ganar. Tú dices, le voy a dar a Dios y le voy a ganar, Nunca le vas a ganar, porque lo que tú das, Él te lo va a multiplicar y siempre te va a ganar Él a ti, siempre. Entonces, entendí y dije, ¿y qué pasa si a estos pastores les empiezo a sembrar dinero? Ya probé con trajes, ya probé con ropa, voy a empezar a bendecirlos. Tenía un amigo judío muy particular. Con este amigo, cuando él venía para acá, nos íbamos a comer con su familia, salíamos. Y el Señor me ponía en el corazón siempre darle una ofrenda especial. Aparte de la ofrenda que se levantaba aquí, yo de mi bolsa, el Señor me ponía sembrarle. Hermanos, Dios es mi testigo y en presencia de Él estoy. Cada vez que sembraba dinero, el Señor comenzaba a multiplicar mis finanzas. En estas heladas, una vez la casa donde vivía, la tubería que estaba arriba se congeló. Yo andaba en California, cuando uno de los líderes de la iglesia, que siempre pasaba ahí por mi casita viendo que todo estuviera bien, porque él sabía que yo no estaba, pasaba ahí como lo hacen algunos de los líderes de acá hoy, que pasan ahí viendo, chequeando que todo esté bien. De pronto comenzó a ver que del garaje de la casa estaba saliendo agua. Yo estoy en California y me llama y me dice, pastor, me dice, de su casa está saliendo agua, parece que hay una inundación. Ay Dios, y yo en California. Y tenía que estar 3 días en una conferencia. Le dije, cerrá la válvula. Cerrá la llave, cerrarla. Y se fue, cerró. 3 días más tarde la casa está inundada. Toda la parte de la cocina inundada. Yo sirviendo a Dios. Yo haciendo la obra del Señor. Allá sembrando en otras vidas, sembrando en otros corazones. Y aquí el diablo queriéndome robar mi bendición. Pero nunca va a ganar Satanás. Entonces, hermano, recuerdo de que después de que hicimos el evalúo y todo lo que se tenía que hacer, pues el presupuesto no salió tan alto.
Me dijeron los hermanos de la iglesia, pastor, esto lo arreglamos, lo más, me dijo él, que usted va a gastar aquí son de $1,500 a $3,000. Oh, dije yo, gloria a Dios. Así que someto el reclamo a la aseguranza de la casa. Recuerde, yo ando sirviendo, yo ando sembrando, yo ando dando, haciendo la obra de Dios. Cuando someto el reclamo, viene una ajustadora, hace inspección de la casa, mira todo con detalles, comienza a escribir y apuntar. Y yo veía que ella veía y escribía y apuntaba. Al final me dice, vamos a someterlo, me dice, no se preocupe, a usted le va a llegar un cheque, espérelo en 3 días, me dijo. En 3 días le va a llegar el cheque. Ok, dije, bueno, con tal de que me salgan los 3,000 que los hermanos me están pidiendo y me quede para unos chocolatitos, yo estoy feliz. Cuando me llegó el cheque me llegó por $67,000. Yo dije, 67. Como todo buen cristiano, llamé a la aseguranza. Le digo, disculpe, el cheque que me acaba de llegar es de $67,000. Quiero estar seguro que esto fue lo que mandaron. No le iba a decir, no iba a ser tonto, ¿verdad? Para decir, no se habrán equivocado. Pero no soy tan tonto. Le digo, ¿esto es lo que ustedes enviaron? Sí, señor. Hemos valorado el tiempo de horas perdido de trabajo que usted tuvo. Aleluya. Hemos valorado el que usted andaba de viaje, la preocupación. Aleluya, hermano. Si todavía existiera esa aseguranza, se la recomendaría. Ya no existe. Quebró después de que me mandó los... No es cierto. Dios se valió de algo para bendecirme. ¿Por qué? Porque hemos aprendido el concepto de ponerlo a Él en primer lugar. Les he hablado de testimonios que la pastora y yo hemos vivido en nuestra vida, milagros que hemos visto. Estábamos en un apuro financiero tremendo con la iglesia. Señor, ¿cómo vamos a salir de esta? Señor, te hemos dado todos nuestros recursos, te hemos sembrado. Y en esos días le agarró a una persona de estar llamando que quería darnos un dinero. Y nosotros con pena, porque no somos de que, pastor, le tengo una ofrenda. ¡Ay! No, porque mi bendición viene de arriba. Y si Dios te toca, gloria a Dios. Por hoy, estamos bendecidos por el corazón de muchos generosos. Aquí hay una familia que por aquí está. Me dijo, pastor, ¿qué va a hacer el viernes? Me dijo a la pastora y a mí. Le dije, pues, ¿qué ocupa? Yo pensando que necesitan consejería, administración. Me dice, pastor, es que mi esposo y yo los queremos llevar a comer. Comer. No se lo dijeron a un sordo. Claro que sí, hermanita, Leo. Si no había espacio, abrimos el espacio, aleluya. Depende de dónde sea. Y ya nos dice, nos manda la dirección, pero al rato me manda un texto. Y me dice, pero antes de ir a comer, pastor, queremos llevarlo a este lugar. Váyase a esta dirección y ahí los vamos a esperar. La pastora y yo andamos ocupados y hermano, nos agarró la tarde y le llamo y le digo, hermanita, estoy a 1 hora, si quiere lo dejamos. No, me dice, aquí estoy yo, ya llevo 2 horas, pero lo esperamos. Aleluya. Hermano, meterle el pie al acelerador y que los ángeles del Señor me cubran. Aleluya. Y allá venimos, hermano. No sabíamos qué era. Cuando nos vamos estacionando en la dirección que nos da, es una tienda de ropa cara. Y la pastora y yo nos quedamos viendo y dijimos, ¿y qué le pasó? Porque no era que íbamos a comer. ¿Quién sabe qué le pasó? Bueno, nos bajamos, ya estaban ahí una parejita, 2 mayores hermanos que están aquí en esta iglesia. Y ahí están. Cuando nos ven, hermano, pastora, viene, nos abraza. Venga, por favor. Es que mi esposo y yo queremos regalarle a usted un traje fino y a la pastora otro. Así que venga y escójalo el que usted quiera. Ay, hermano de mi vida.
Yo no soy como esos aprovechados que entonces comienzo a buscar el más caro. No. Y ni la pastora, nos da pena, sinceramente. Entonces llegamos y comenzamos a buscar. Y entonces le digo, hermana, no hay para mí, no hay de mi talla. ¿Cómo no, pastor? Búsquele bien. Ok, vamos. Y no había. La hermana no se quería quedar sin esa bendición. Me dijo, pastor, hay un catálogo aquí en esta tienda. Escójalo para que le llegue por correo. Aleluya. Este que traigo es Michael Kors. Los zapatos regalados. El reloj regalado. ¿Sabes por qué? Porque hemos aprendido a ponerlo a Él primero. No ha sido fácil, pero hemos aprendido a ponerlo a Él primero. Y cuando ponemos a disposición nuestros recursos, se multiplican. Ponte de pie. Dios quiere verte próspero. Dios quiere verte bendecido. ¿Habrá algo malo con las riquezas? ¿Será que Dios se molesta porque seas rico? Entonces, el apóstol nunca hubiera escrito en 2 Corintios 9, el versículo 10, 11 dice, para que estéis enriquecidos en todo, en todo. Por aquellos religiosos que piensan que Dios no está hablando de finanzas acá, Él está hablando de finanzas. Él quiere verte próspero y bendecido, pero hay una razón. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Porque la ofrenda de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias. Si Dios te da riquezas, es para que aprendas a ponerlo a Él en primer lugar. Si lo sigues poniendo en primer lugar, Él va a seguir multiplicando tus recursos. Yo sé que aquí hay gente que está pensando ahorita, me van a deportar, me van a deportar, me van a sacar, ya me voy y yo necesito dinero, porque si me mandan a Venezuela, ¿qué voy a hacer? Si me mandan a Cuba, si me mandan a de donde vengas. Y a veces el enemigo te perturba porque no has creído en la palabra. Pero yo te voy a decir algo. Cuando yo aprendo a poner a Dios en primer lugar, en mi vida, Él me pone en primer lugar a mí. Y entonces vemos respuestas del cielo venir a nosotros de manera sorpresiva. Aquel que llevaba 20 años sometiendo sus papeles, esperando que le respondieran, pero porque yo aprendí a ponerlo a Él en primer lugar, apenas lo sometí hace 2 meses y ya me llegó la respuesta. Porque así trabaja Dios. Aprende a ponerlo en primer lugar, por eso son las primicias. Conviértete en una familia de primicias. Dale a Dios lo primero y tendrás corona y espíritu de generosidad. Padre, te damos gracias esta tarde por tu palabra. Gracias porque hablas y ministras nuestras vidas a través de tu palabra. Hoy tu pueblo ha entendido esta palabra. Abraza esta palabra y cree en esta palabra. Señor, este pueblo obediente a tu palabra, creyendo en tu palabra, así como la familia Estéfanas reciba como regalo la corona. Dales autoridad, dales poder, dales dominio, Dios, para trastornar atmósferas, cambiar ambientes, y que la salvación que empieza con uno llegue a todos en su casa. Señor, abrázalos con el espíritu de la generosidad
y multiplica los recursos que hoy ellos traen delante de ti para consagrarlos. Ellos se consagran, sus hijos se consagran y todo lo que ellos tienen lo consagran a ti. Gracias, Señor. Voy a invitarte a que con tu familia, con tu esposa y tus hijos, pases a este altar y vamos a consagrarte a ti y a toda tu familia, para que este 2025 haya rompimiento en las atmósferas espirituales y Dios derrame bendición sobre tu vida y sobre tu familia. Comienza a pasar.